lo explico. Lo que menos miedo me da a mí de Satanás son los exorcismos estos de las películas. Yo me he criado, yo soy de una iglesia pentecostal de las de verdad, ¿sabes? Las que había antes, ahora ya se ha diluido eso mucho. Pero los pentecostales de antes era demonio sí, demonio también, semana tras semana. No sé si hay alguno. Y yo he mamado eso, o sea, yo he visto, no he visto a nadie subiendo por las paredes, pero porque no le apetecía. Pero eso es lo más fácil del mundo. Es decir, en el nombre de Jesús, chao, y ya está, ni agua bendita ni historias. El nombre de Jesús tiene poder. Y está bien que sea así. Y me encanta que sea así. Este texto que vamos a ver ahora es el famoso texto del endemoniado de Gadara. ¿Lo conocéis a él? ¿Sí? Ayer lo saludasteis. ¿Cuántos habéis estado en el grupo? Las mesas. ¿Quién ha estudiado ya al endemoniado? Bien, la mayoría. Me encanta, me encanta. Así que vamos a acercarnos al texto y espero, como siempre, intentar sorprenderos, intentar descubrir en el texto, escarbar como si fuéramos arqueólogos e ir viendo las distintas capas de significado que nos encontramos en un texto que está aquí en Marcos, pero también en los otros sinópticos, Mateo y Lucas, con algunos matices, pero me gusta más el de Marcos, me parece que es el más original, el más cercano a lo que ocurrió. Y sobre todo vamos a descubrir, porque de lo que se trata, estamos en las 4 estaciones, vamos a descubrir algo más de lo importante, que no es de Satanás, sino de la persona de Jesús. Cómo Jesús se presenta aquí en Gadara de una manera extraordinaria. Y estamos siguiendo a Jesús en las 4 estaciones, en un camino largo, y Jesús nos va a sorprender. Venimos del capítulo 4, estamos en el 5, pero ¿sabéis lo que ha pasado en el capítulo 4? En el capítulo 4 ha pasado, tu voz me llama, el Señor ha calmado la tempestad. ¿Quién es este que hasta los mares, hasta los vientos le obedecen? Un tipo que calma la tempestad solo con su palabra. Es imparable. Justo ha dicho en el capítulo 4, vayamos al otro lado. Dice el versículo 1 del capítulo 5, ya vamos a ir al texto versículo por versículo. Voy a hacer hoy los predicadores que hay en la sala de teólogos que les encanta la predicación expositiva, no van a poder decirme ni mu, porque yo voy a ir versículo por versículo. ¿Vale? No voy a hacer nada creativo. Voy a hacer versículo por versículo como manda la ley reformada de los reformados. Así que voy para allá. Versículo 1. Vinieron al otro lado del mar de Galilea, a la región de los Gadarenos. Cuidado, el ministerio de Jesús en Marcos se desarrolla sobre todo en Galilea, en tierra judía y luego en Jerusalén. Pero Jesús ha dicho, vayamos al otro lado, vamos a ir más allá, vamos a ir a un lugar inhóspito, un lugar que a lo mejor no me toca a mí en mi misión, porque vamos a ir a Gadara, a tierra de los Gadarenos. Gadara, cuando tú llegas al otro lado del mar de Galilea, Gadara es un territorio gentil que pertenece a la Decápolis, no a la metrópolis, a la Decápolis, 10 ciudades que eran de mayoría gentil, con costumbres gentiles. Por eso vais a ver cerdos. Los cerdos jamás aparecerían, y menos miles de cerdos, jamás aparecerían en Judea, jamás aparecerían en Galilea, porque un cerdo es un animal que está buenísimo, pero es inmundo. Es inmundo para los judíos. Y tenemos que leer en clave hebrea este texto de Marcos, porque allí van a haber cerdos, muchos, 2000, dice el texto. Una tierra gentil. Y Jesús, su llamado, obviamente, era para salvar el mundo, pero él raras veces va a un lugar y trata con un gentil, muy pocas veces, porque él dice, mi ministerio es con las ovejas de mi pueblo. Pero aquí él dice, yo tengo una misión que cumplir en territorio gentil. Así están las 9 ciudades, de estas 10, 9 están al otro lado del mar de Galilea. Versículo 2, y cuando salió él de la barca, nada más salir de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, en el griego un neuma atarkaton. Un espíritu inmundo, un neuma atarkaton, ¿vale? ¿Qué es un neuma atarkaton? Pues un espíritu maligno, ¿vale? Un exorcismo, una cosa ahí. Tin, y sonaba la música. Tin, 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 tin. Pero lo interesante es que Jesús no tuvo que buscarle. Dice, nada más bajar de la barca, me encantan los detalles de la escritura. Es que Jesús no para en Marcos. Dice, nada más bajar de la barca, viene de los sepulcros, del cementerio, un tío endemoniado. Porque ha visto a Jesús.
Ojo, que los demonios me gustan porque, ostras, Jesús es el amo, ¿no? Tendrían que huir de él, pero no, dice que viene a por él, a hablar con Jesús. No le dio ni tiempo de bajar de la barca, bien. Nada más pisar tierra, llega este hombre. Versículo 3. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche, versículo 5, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. ¿Qué cuadro este hombre? Pensemos un momento en la situación humana y deshumana de este hombre. Habían intentado controlarle. La sociedad gentil había intentado domar el mal de este hombre, con grilletes, con cadenas, toda la violencia de una ciudad intentando detener el mal, pero el mal no se podía detener con las herramientas que esta sociedad y que esta ciudad tenía. Lo habían intentado atar con cadenas, pero el mal no entiende de cadenas. ¿Habéis visto? Hay muchas películas que hablan acerca de la deshumanización del ser humano. ¿Habéis visto estas películas de extraterrestres? Seguro que los mayores las han visto. Que poseen a los seres humanos. Que las vainas, tal, y da un miedo terrible. Hay estas películas que parecen humanos, pero no son humanos. Están poseídos por un extraterrestre. Hay un montón de pelis así. Porque uno de los mayores miedos que tiene el ser humano es no ser el mismo. Qué terrible un día levantarte y decir, no soy yo. O qué terrible encontrarte con tu marido y decir, este no es el hombre con el que me casé. Deshumanizarnos. Es un miedo atroz. Ser tú sin ser tú. Ser un muerto en vida. Vivía en los sepulcros. Él no vivía en un hogar de vida, vivía en un lugar de muerte. En la tumba. Era un muerto en vida, un zombie. Era un walking dead. Desmenuzaba los grillos y además tenía conductas autolesivas. No solamente puede ser que hiciera daño a otros intentando soltarse, sino que se hacía heridas con piedras. Conductas autolesivas. Desmenuzaba los grillos porque el mal, el odio, es mucho más fuerte que la media social. Y además daba voces en los montes, era un antisocial, gritaba. No entendía de normas y conductas. Estaba muerto. ¿Qué había hecho para ser poseído por un demonio? ¿Era él el culpable? El texto no nos dice por qué él es malo. Seguramente algo hizo. Pero la sociedad no había sabido tratarle. Porque la sociedad tiene ideas muy buenas. Pero quiero lanzarte una pregunta. Si el mal existe tal como la Biblia lo explica, el pecado, ¿qué herramienta tiene la sociedad? Permíteme hablar, ser egoísta. ¿Qué herramienta tiene España para expulsar demonios? En realidad, ninguno. No hay nadie que pueda expulsar demonios. Puedes intentar detenerle con grilletes, puedes intentar poner un muro de contención, pero el mal siempre es más fuerte. Me encantan tus ideas, pero ¿pueden expulsar demonios? ¿Pueden expulsar el mal? Continúo. Además, permíteme, era el endemoniado del pueblo. Vosotros que sois muy jóvenes, esto me encanta, la gente mayor que dice tú es que eres muy joven. Pero en todos los pueblos, ahora ya no, pero en todos los pueblos siempre había uno que le llamábamos el tonto del pueblo. Había siempre un rol, es un rol que, Claudia, esto se da todavía. Allí en casa de Eufemia está el tonto del pueblo. Y es uno, no son dos ni tres, siempre hay uno que le pertoca. Se ve que se hace oposiciones o lo que sea y hay varios, bueno, vosotros que tenéis varios, bueno, también. Pero hay un tonto que es el tonto del pueblo y se le asigna a él, ¿no? Y es el bullying al tonto del pueblo. Pues yo creo que aquí pues estaba el endemoniado del pueblo, donde se arrojaba toda la maldad. Si algo pasa, si alguien ha robado algo, ¿quién habrá sido? El endemoniado. Uy, hay mucho ruido. El endemoniado. Porque el endemoniado es genial tener un endemoniado. ¿Por qué es genial tener un endemoniado en el pueblo? Porque así toda la culpa, ¿quién la tiene? El endemoniado.
Y nosotros somos los buenos que intentamos hacer lo posible, pero no hemos podido con el endemoniado. Interesa socialmente tener a malos de la película a quien culpar. Me gusta esto. Es que me gusta. ¿Cuál es el origen del mal? El pueblo descarga toda su violencia sobre él y no puede con él. ¿Es posible acabar con él? ¿Cuáles son los grilletes humanos para detenerlo? Este hombre está totalmente deshumanizado. ¿Será culpable? Sí, pero todos somos culpables de la existencia de un mal entre nosotros. Está encadenado por la sociedad, pero se suelta y va por Jesús. Y dice el versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Y me encanta la actitud de este demonio. La alabo. Porque es un demonio formal. Es un demonio que cuando ve a Jesús no pasa de él, mira, Jesús, tal. Dice, ahí va, Jesús. Tengo que ir a por él. Dice, va corriendo. Ojalá toda la gente viniera a la iglesia corriendo. ¿Sí o no? Corriendo. Pero no solo llega corriendo, sino que además, ¿qué? Se arrodilla. Me encanta. Es un adorador. Más que muchos de vosotros. Viene corriendo. Quiero ser el primero. Y se arrodilla. Sabe quién es Jesús. Y les llama por su nombre. En Marcos, nota teológica, contamos con el secreto mesiánico. Nadie sabe quién es Jesús. Pero los demonios sí. Los demonios sí lo saben. En el capítulo 1, en el capítulo 3, en el capítulo 5, cada demonio que aparece sabe quién tiene delante. Este mundo no tiene ni idea de quién es Jesús. Los demonios sí. El mal sí sabe quién es Jesús. Y dice el texto que se arrodilla ante él y clama a gran voz y le dice, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Alucina, estamos en el capítulo 5, hasta el capítulo 8, Pedro no dirá, tú eres el Cristo. En otros pasajes, el Hijo del Dios viviente. Pero ya este demonio sabe que el que tiene delante no es un hombre común. Es un hombre, es Jesús, pero es el Hijo de El Elión. El Hijo del Dios Altísimo. Que no hay nadie como él, que acaba de parar una tormenta. Que no hay nombre dado a los hombres más poderoso que el que tiene ahí delante. Que ese ser humano que tiene ahí es el Señor de todo. Y por eso se arrodilla delante de él. Ese demonio no se había arrodillado delante de nadie. Pero cuando Jesús de Nazaret está delante de él, él no tiene más remedio que arrodillarse. Pero le dice, te conjuro que no me atormentes. Déjame en paz. En otras palabras, vete de aquí. Vete. Por favor, vete. Se lo dice amable, porque no te metas con Jesús. Pero dice, por favor, ¿qué haces aquí? Esto es territorio gentil. Tú vete con los tuyos, pédate el barquito y vete otra vez. Te conjuro, vete. Déjanos tranquilos aquí. El mal sabe quién es Jesús. Es un poseso. El chiste. Dice, estoy poseso. Dice, ¿será poseído? Dice, poseso. Bueno. Editamos, corta, pega, bien. El mal sabe quién es Jesús. Es un poseso, un poseído, poseso, pero sabio. Ojo a este demonio que es inteligente. Sabe quién es Jesús, reconoce a Jesús y acepta su poder, pero le tiene miedo. Este hombre poseído lo había perdido todo. La autonomía personal, la libertad y la conciencia de sí mismo. Y me pregunto, claro, no voy a meterme en demonología, no es mi campo, o sí, quién sabe. Pero ¿qué es esto? ¿Qué son estos bichitos? Básicamente son voluntades que anulan tu voluntad. Ya está. Que tienen cuernos, que tienen tridentes, que son verdes, rojos, amarillos, azules. Me da igual. En definitiva, son voluntades, son ideas, son aliens que se introducen en tu ser y en tu voluntad y controlan tu voluntad. Y si esta definición se ajusta más o menos a la realidad bíblica, yo diría que hay más demonios de los que pensamos. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos tenido esta experiencia? Por ejemplo, acabo de hablar con Yolanda, acabo de tener una conversación con Yolanda extraordinaria acerca de la guerra civil, porque su padre, ¿sí o no? ¿Se puede contar esto? Esto es, sí, se cuenta. Su padre fue jefe, entiendo, de una brigada en la guerra civil y está ella recordando sus memorias. La guerra civil es un tema que a mí me encanta. Pero ¿cómo es posible que se llegó a esa maldad?
de hermanos contra hermanos. Ellos eran nosotros, ¿eh? ¿Cómo se expulsan los demonios de un país? ¿Dónde está el mal? ¿Cómo es posible? Los enviados de guerra, los reporteros de guerra, todos ellos dicen lo mismo. El mayor miedo que da estar en una guerra es darte cuenta de que no son monstruos. Los que luchan no son monstruos, son nosotros. En fin, perdóname este excursus. Este demonio le tiene miedo al bien. Este hombre no sabe quién es. Y Jesús le decía en el versículo 8, sal de este hombre, espíritu inmundo, sal de este hombre, neuma akártaton, sal de este hombre. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Interesante la conversación, ¿no? O sea, lo que Jesús quiere es saber cuál es el mal. Y no está hablando con el hombre, está hablando con el demonio. ¿Cómo te llamas? Yo quiero saber cuál es el origen. Recordad una cosa en Marcos. En Marcos Jesús hace dos cosas. A ver quién me lo dice. En Marcos Jesús se dedica a dos cosas. Uno, sanar a los enfermos. Y dos, expulsar demonios. Él es terapeuta y exorcista. Y aquí está haciendo de exorcista. Tin, 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 tin. Y le dice, ¿cuál es tu nombre? Porque algo muy importante en la sociedad. Si tú no identificas cuál es el mal, no vas a saber expulsarlo. Y temo que esta sociedad, perdonadme, y nuestra cultura esté queriendo expulsar el mal sin ni siquiera saber cómo se llama ese mal. Y le ponemos paños calientes, parches de morfina, pero el mal no se puede ir a menos que lo identifiques. Tú crees que el problema en tu matrimonio es, yo qué sé, lo que sea, ¿vale? Pero el problema en tu matrimonio, según Jesús, es tu pecado y el de tu mujer. Vuestros egoísmos es el problema. No es un problema económico. El problema del ser humano no se soluciona con dinero. El problema del ser humano no se soluciona con buenas formas, con buenas conductas y con buenas palabras. El problema del ser humano se soluciona sanando al enfermo y expulsando el mal. Pero si tú no identificas el mal, ya puedes tener todas las iniciativas bonitas y buenas que quieras, que el mal se va a quedar ahí. Y es pan para hoy, hambre para mañana. ¿Cuál es tu nombre? Dice Jesús. Quiero hacer un buen diagnóstico del problema. ¿Cuál es tu nombre? Y respondió, porque tiene que responder. Decía Juan Calvino, hasta Satanás es el Satán de Dios. Tiene su aquel. Los calvinistas también irán al cielo. Legión me llamo, porque somos muchos. ¡Legión! ¿Conocéis esta historia, no? Legión me llamo. Me llamo Legión. ¡Qué nombre tan raro! ¿Qué es una legión? En primer lugar, no es un término ni griego ni judío. Es una palabra romana. Es una palabra de militar romana, que me hablaba de 6.000 soldados. Hay algunos matices, pero unos 6.000 soldados. Dice, me llamo legión porque somos muchos. Y aquí hay muchos énfasis. El sistema opresor romano. En fin, hay algunas metáforas que algunos teólogos dicen que tiene este texto. Pero en cualquier caso, somos muchos. Una multitud. Legión. Somos soldados aquí, en un hombre, en un cuerpo. Somos el cuerpo, la anticomunidad, porque son un cuerpo, muchos en uno. Que yo me pregunto, ¿cómo se ponen de acuerdo? Hay una pregunta, hay una película, ¿cómo se llama esta película, Guille? Tú que eres tanto de película. Esta película de Shyamalan, ¿cómo se llama? Del tipo este que tiene varias personalidades. Múltiple. ¿Has visto Múltiple? Obra maestra, tenéis que verla. Múltiple. Un poco así, un tipo que tiene la voluntad dividida, no sabe quién es. ¿Cuál de los demonios es el que se suelta los grilletes? ¿Cuál de los demonios es el que se hace heridas? ¿Cuál es el de los demonios? ¿Quién eres tú? A veces uno es muchas cosas. Porque, por ejemplo, permíteme, tú estás esta mañana aquí, ¿no? Has venido bien, te has acicalado, estás guapo o guapa, has venido bonito, dices Dios te bendiga, vienes de la mano de tu mujer, así, a la familia feliz, estás contento, vienes con tus hijos. Ese eres tú, ¿no? Pero ¿y mañana? Mañana sigue siendo tú. Pero a lo mejor mañana o ayer hiciste algo que
No es el mismo tú, es otro. ¿Eres bueno o eres malo? A veces haces daño a otros, otras veces te haces daño a ti mismo. Vidas y voluntades divididas. 6.000. Una voluntad dividida, contradictoria, un neuma cartaton. No es él, son otros. No eres tú. ¿Tú te has preguntado alguna vez si todo lo que has hecho en tu vida lo has hecho tú o lo ha hecho otra persona? Porque uno no... Yo a veces me pasa, Romanos 7, ¿no? Yo miro para atrás y digo, ¿esto lo hice yo? ¿Esto lo hice yo? Y la respuesta es sí. Claro que sí, pero no. Porque no era el yo que se había encontrado con Cristo. Porque el que es nacido de Dios no peca. Ahora, en mí habitan muchas voluntades. Y no necesito a Satanás para estar dividido, ¿eh? No sé si me hago entender. En mí no habita el bien. El mal está en mí, dice Pablo. Ya convertido, Pablo. No quiere decir, Pablo convertido, no convertido, siendo apóstol, dice, el mal está en mí. ¿Dónde está el mal? Dice la sociedad. La sociedad dice, el mal está en los sistemas jerárquicos. No puede haber nadie que mande sobre otro, porque eso no es, está mal. Pues no, el mal no está ahí. No, el mal está en la distribución no equitativa de no sé qué. No, es que el mal está en esto, en aquello. No, es que el mal está en que la abuela fuma. No, es que el problema está en que no estamos siendo con esta persona cuidadoso. No, es que el problema está en que los derechos no sé qué. Es que el problema está en que no sé cuántos. Dice Pablo, el mal está en mí. Diagnóstico. ¿Cuál es tu nombre? Legión. Aquí hay una tormenta interna. La pregunta es, ¿será Jesús capaz de la misma manera que calmó la tormenta en el mar, calmar la tormenta interna que tenía este hombre? ¿Será digno de calmar la tormenta humana? Jesús había calmado una tormenta exterior, pero esta tormenta interior es más difícil de calmar. ¿Quién eres tú? Tienes una voluntad dividida. ¿Qué has hecho con tu vida? Mira un coche. ¿Está poseso? ¿El coche? Ah, no, tiene pilas, vale. Ah, no. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Una buena pregunta. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. No nos eches fuera, estamos aquí a gustito. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, los 6.000, por turno, no sé, como la charcutería, y eran pidiendo turnos, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, porque el que manda es Jesús. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2.000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y aquí es donde en el grupo pequeño os habéis liado. ¿Por qué hay cerdos? ¿Qué culpa tienen los cerdos? ¿Por qué los echa al mar? ¿Por qué tienen que pedir permiso a Jesús? Pero estos demonios, ¿cómo se solicita para entrar en un animal, en un cerdo, en un... ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Bueno, hay que leerlo en clave hebrea. Envíanos a los cerdos porque somos tan inmundos como ellos. Lo que está diciendo este texto, lo que Marcos nos está queriendo enseñar, es que los demonios son unos cerdos. Son tan inmundos como ellos. En el contexto hebreo, los cerdos están buenísimos, jamón serrano está buenísimo. Pero realmente no es en el ser humano donde deben estar esos bichitos. Y llegan a los cerdos, pero no se quedan en los cerdos, sino que los cerdos van al mar. ¿Y qué es el mar? El mar para el hebreo es el lugar de caos, es el lugar de muerte. Jesús quiere que tú sepas que el mal no merece estar en el ser humano y que además va a ser ahogado en el mar. Fijaros qué texto tan precioso en Miqueas 7, 18 al 20, porque finalmente el mal es el pecado. Lo puedes personalizar en forma de demonio o no, me da igual. El problema del ser humano es el mal, el pecado. Y dice Miqueas capítulo 7, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Miqueas 7, 18
al 20. El pecado es el problema humano y solo Jesús puede librarte del pecado personal. El pecado como categoría. Esta sociedad no está preparada, lo llevo diciendo varios domingos. Esta sociedad puede entender lo que significa la injusticia en parte, pero no entiende lo que es el pecado. Es una categoría que está fuera de sus mentes. Porque el pecado es contra Dios. Y si tú eliminas a Dios de la ecuación, no existe el pecado tampoco. Y por eso la sociedad está como está. Que intentan hacer mil cosas, pero estamos cada vez peor. ¿Tú sabes cuál es la tasa de suicidios que hoy en día se está dando en los adolescentes? Está creciendo como la espuma. Y está creciendo ahora en niñas adolescentes. Porque siempre los suicidios han sido, de una manera brutal, mucho mayor en hombres. Por razones que no voy a entrar. Intentan domar el mal y cada vez estamos peor. Los psiquiatras, y sé de lo que te hablo, ya no saben qué hacer. No saben, no tenemos las herramientas. Estamos cada vez más enfermos, más depresivos, con más ansiedad. Una sociedad cada vez más polarizada, donde cada vez hay más malos. No sabemos acabar con el mal. Por mucho progreso lógico y sociológico que tengamos, no se puede. Pero Jesús llega y los manda al mar. Y yo quiero decirte, yo no sé si tú has sido un hombre o una mujer de 1000 demonios. ¿Entendéis esa expresión? Es que este tío es de 1000 demonios. Pues este era de 2000, mínimo. Porque son 2000 cerdos lo que había. ¿A demonio por cerdo? Este tío tenía un problema de 2000 demonios. Pero Dios lo libró. Y si pudo con él, puede contigo y con los míos. Solo Jesús. Tú puedes tener una tormenta y tú puedes ser muy bueno siendo marinero y puedes luchar contra la tormenta y sobrevivir. Vale, ¿tú quieres seguir luchando con la tormenta? Lucha con la tormenta. Pero yo te aseguro que si Jesús está en tu barco, Jesús puede calmar la tormenta. Eso no lo puede hacer nadie. Y si tú tienes una tormenta aquí en tu mente, tú puedes luchar con ella toda tu vida y sobrevivir si eres un buen marinero, más o menos. Pero el único que puede calmar tu tormenta se llama Jesús de Nazaret. Si Jesús está en tu barco, Él va a calmar la tormenta. Pero solo Jesús, ¿vale? Déjame de historias. Si quieres aplaudir a Jesús por eso, pues aplaudir, ¿vale? Él es el que calma las tormentas. Si la historia acaba aquí, qué alucinante, ¿no? Mira, imaginaos que estaban allí todos los de Gadara. ¿Qué hubieran hecho? Aplaudir. Muy bien, lo habéis hecho muy bien. Lo he hecho un performance. ¡Ole Jesús! ¡Por fin nos has librado de los demonios! De los 6000. El problema que teníamos. ¡Qué bien lo has hecho! Nos has purificado. Has echado los demonios. Uno esperaría que la sociedad acudiese a Jesús de Nazaret. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron. ¿Pero estamos tontos o qué? Y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. O sea, ¿qué me estás contando? Le tienen más miedo al bien que al mal. Por primera vez, este tío, que era un demonio, no hay que tenerle miedo. No sé si me hago entender. ¿Qué transformación ha sufrido? Está sentado, ya no está, nunca había estado. Ese hombre dice mañana y tarde y noche, gritando, y por fin está sentado, socializando, vestido, porque estaba desnudo. Porque ¿qué es el vestido? Aquí no voy a entrar, pero el vestido es lo que nos, en un sentido, somos el único animal que se viste, que tiene códigos, y uno no se viste para uno, se viste para los demás. Cuidado con esto. Y esto ya no quiero entrar. No voy a entrar. Respeta los códigos compartidos. La gente quiere cambiar los códigos compartidos. Es una tontería y casi una estupidez. Eso no cambia nada. Los códigos son códigos y nos hemos puesto todos de acuerdo para que tengamos códigos de decoro. Y no pasa nada por tener códigos diferentes, unos y otros y otras. Absolutamente nada. Y no luches peleas que no van a ningún sitio, que no solucionan nada y que no van a expulsar el mal. Vestido, respeta el código y está bien y es bonito.
en su sano juicio, conversando, dialogando por primera vez en años, quién sabe, hecho humano de nuevo, dueño de sí mismo, racional, alguien que vuelve a poder formar parte del pueblo. La sociedad, con todas sus herramientas, no había sido capaz de expulsar el mal, pero Jesús sí, la gracia de Dios. Oye, ¿le había pedido perdón? No, le había dicho, ¿por qué no te vas? Fíjate, pero es que la gracia de Dios lo arrasa, lo pasa por encima, lo libera. Porque aquí la clave, fíjate lo que te voy a decir una barbaridad, a ver si la digo, espera, la voy a pensar, a ver cómo queda en internet. Venga, sí, lo digo, luego ya igual el año que viene me arrepiento. Mira, este tío, vamos a hacerlo con preguntas. ¿Este tío era dueño de sí mismo o no? Vale, entonces, ¿qué posibilidades tenía este hombre de pedirle perdón al Señor? Estaba muerto en sus delitos y pecados, ¿sí o no? ¿Quién decidió que iba a ser liberado, el hombre o Jesús? Entonces, ¿qué hizo el hombre? Una cosa. Una cosa hizo. Estar cerca de Jesús. Estaba cerca de Jesús. Eso lo libró. Él tenía ganas. No. Él tenía ganas de que Jesús se fuera. Él o los demonios o quien fuera. Él no hizo nada, pero estaba donde tenía que estar. Y Jesús lo miró. Y Jesús habló con él. Y le preguntó su nombre. Y yo te quiero preguntar una cosita en el nombre de Jesús. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Puede ser, tú puedes tener muchos nombres. Yo soy un mentiroso, soy esto, soy... No hizo nada. Tú no tienes que hacer nada para que Jesús te salve. Tienes que estar con Jesús y Él te salvará. Mira, la sociedad con todas sus herramientas no había sido capaz de expulsar el mal, pero Jesús sí. La gracia le arrasa, le pasa por encima. Ese hombre ni tiene capacidad de pedir perdón, está muerto, pero Jesús se presenta en su vida y le expulsa el mal. Aunque lo que le pide este hombre no es sálvame, sino vete. Y a mí me encanta, me encanta, me estoy pasando ya de la raya, porque sé que está mal esto que voy a decir, pero es que lo tengo que decir. Déjame en paz, te dice tu mujer. Si yo le hago caso, estoy muerto. Imagínate que yo tengo así mi mujer. Gerald, estoy en una discusión, porque yo discuto con mi mujer, ¿sabéis que yo discuto con mi mujer o no? Y yo la tengo así agarrada. Ya, que me dejes, Alex. Si yo la dejo... Y entonces yo la aprieto más y la abrazo más. Porque ese déjame en paz es no me dejes. Y me da igual las películas que me cuenten los... Déjame en paz, Dios. Y Dios dice, de eso nada. Porque te amo. Porque te amo. No voy a respetar tu no. Porque sé que en lo profundo de tu alma hay alguien que no está expresándose, que me está diciendo sí. Y eso este mundo no lo entiende. ¿Estáis bien? ¿O no está bien? Le expulsa el mal. De hecho, lo que le pide es que le deje en paz, pero no le deja. Pero fíjate lo que hace la gracia. Dice versículo 16, 17 y 18. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Le contaron todo lo que había pasado. Todo el pueblo está allí y ven lo que ha pasado. Versículo 17. Y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Escúchame, ¿qué es lo que ha hecho la gracia? Ha expulsado el mal del pueblo, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que hace el pueblo? En lugar de decir, ole Jesús, ole qué bien toreado, ya no tenemos mal en el pueblo, has expulsado el mal. ¿Qué es lo que le pide el pueblo? Vete Jesús, vete, tenemos miedo a ese bien. ¿Sabes por qué? Porque la gracia te deja sin enemigos a quien culpar. Porque la gracia lo que hace es que te señala a ti, te dice, el enemigo siempre ha sido tú. Tú
Eres tu peor enemigo. Deja de echar las culpas y balones fuera al chivo expiatorio. René Girard, uno de los filósofos más importantes, filósofos sociales, sociológico, más importantes del siglo XX, él descubrió el mecanismo social del chivo expiatorio. Toda sociedad, para buscar su unidad, busca un enemigo común. ¿Quién tiene la culpa? Estos, los otros. En la época de Hitler, ¿quién tiene la culpa? Los judíos. En España, los no sé qué, los no sé cuántos, los no sé menos. Siempre tienen la culpa los demás, menos uno. Pero cuando llega la gracia te confronta contigo mismo y dice, el problema eres tú. Ahora bien, ya hemos salvado al endemoniado. ¿Vale o no? Nos queda el resto del pueblo, que el resto del pueblo necesita tanto la gracia como el endemoniado. Porque a mí, estar endemoniado o no, si al final el resultado es lo mismo, pues yo qué sé. No sé si me hago entender. A mí, blim. Pero este pueblo, ¿sabes qué es lo que hace? Le dice a Jesús, vete de aquí. Porque la gracia los ha desnudado, porque ellos también tenían mal. Ellos habían encadenado a ese hombre. Lo habían deshumanizado. Pero el bien les deja sin enemigos a quien culpar. Y ahora, ¿a quién le echamos la culpa de las cosas malas que pasan en Gadara? La gracia te deja sin argumentos, te confronta contigo mismo y con tu responsabilidad. Yo sé que hay algunos que estáis luchando con lo que estoy diciendo. Pero fíjate, el pueblo está pidiéndole a Jesús no que se quede, sino que se vaya. ¿Estáis aquí conmigo? Hasta este momento, ¿quién le había pedido a Jesús que se fuera? ¿Quiénes son los demonios en esta historia? Ahora que ya no hay mal, que están con los cerdos y los han echado al mar. Los seres humanos somos demonios. Que no queremos confrontarnos con el bien y con la gracia de Dios. Somos terribles. No queremos a Jesús en casa. No queremos a Jesús en nuestra sociedad. No queremos a Jesús en nuestra ciudad. Nos comportamos, no lo seremos, pero nos comportamos como demonios. Porque el mal está en cada uno de nosotros. Y a mí me dan más miedo estos que aquel. Porque aquel lo ves venir. ¿No? 2 cuernos, un tridente, con la cola esta y un poco y echando fuego, pues el demonio. ¿No? Y lo podemos echar. Pero, ¿y lo que no parece? ¿Y lo que parece bueno? Recordad que Satanás, su vestido favorito es la luz. Y eso es lo que más me preocupa. A mí que se me manifieste un bicho, pues right, en el nombre de Jesús. Pero ¿y los sistemas diabólicos en los que vivimos? Que deshumanizan. ¿Y las ideas que se te han metido aquí como aliens? Y tú las expresas, pero yo miro y digo, ese no eres tú. Tú no estás hablando por ti, te han poseído. ¿Estoy explicando algo raro? ¿Estoy yo que me he tomado algo, he desayunado mal? Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Qué interesante Jesús. Jesús se va. Volvamos al capítulo 4. O sea, Jesús les dice a los apóstoles, vamos a cruzar al otro lado. Vamos a dejar mi misión, en lugar de tirar para Jerusalén, en lugar de seguir aquí, nos vamos al otro lado del mar de Galilea, con el peligro de la tormenta. Los apóstoles dirían, la que va a liar el Jesús en Gadara, los va a convertir a todos. No, ¿cuál es la misión de Jesús? Llega Jesús, salva a uno y se va. Se va. Me encanta la causa de Jesús. Es que voy a acabar con la pobreza. No. La causa de Jesús son las personas con nombres y apellidos. Voy a por uno. Y si tengo que cruzar el mar entero por uno, iré. Porque yo no he venido a salvar al mundo mundial, he venido a salvar al ser humano. La causa de Jesús soy yo. Eres tú. Una vez trabajito bien hecho, a la barca. De aquí luego te lanzaré algo. Jesús, una vez ha salvado ese uno, ya había terminado su trabajo. Allí, en Gadara. Fue a por ese hombre, porque ese hombre
era su proyecto. Déjate de historias, he puesto aquí, que estaba yo tomando ayer. Déjate de historias, enfócate en las personas, ellos son la clave. No es que yo lucho por no sé qué, no, por no sé qué no, por no sé quién. Nombres y apellidos de por quién luchas. ¿Por quién luchas? Porque esta sociedad está muy a gusto con el mal, le tiene miedo al bien. Le tiene miedo a la gracia, porque la gracia te enfrenta a tu propio mal. Y aquí hemos venido a salvar a las personas. Y las personas están enfermas y poseídas. No sé si lo que estoy diciendo es... Esta ciudad eran todos muy sociales, mucho bienestar, pero no quieren a Jesús. Prefieren sus demonios. Y me pregunto si esta sociedad prefiere sus demonios. Porque los demonios más peligrosos son los que no se manifiestan. ¿Por qué quieren que se vaya? ¿Es que acaso que Jesús venga aquí no es una buena noticia? ¿No es el Evangelio? ¿No es salvación lo que ha llegado a Decápolis? Necesitan al enfermo social para descargar en él su agresividad. Necesitan la legión, un enemigo para vivir. Porque Jesús les deja sin chivo expiatorio, sin nadie a quien culpar. Ya no hay malos. Nosotros éramos los malos y no supimos sanar a los enfermos. Solo Jesús puede exorcizar. Solo Jesús puede acabar con tu mal. La sociedad puede juzgar, culpar, alejar, señalar, atar. Pero solo Jesús puede salvar, rescatar y liberar. Veo la sociedad con miles de causas sociales pretendiendo, con nuevos grilletes, con cadenas, con iniciativas, acabar con el problema. Pero este individuo de 1000 demonios, el inadaptado, el agresivo, no puede ser sanado por la sociedad. Una sociedad polarizada, que juzga, que excluye. Sobre todo, hoy en día, la mayor exclusión que hay es por las ideas. Necesitamos que Jesús venga a la Patacona con su barco y que nos sane a cada uno de nosotros, porque todos somos ese gadareno. Quiero ir contigo, Jesús. Me quiero alejar de este sistema diabólico. Porque un sistema enfermo produce gente enferma. Él es culpable, pero estoy seguro que el sistema ayudó a que 6000 demonios... O sea, yo con uno ya tengo película hecha. 6000. Jesús, sácame de aquí. Me voy contigo, te voy a seguir. Y Jesús hubiera dicho, claro que sí, yo te he sanado, vente conmigo. Pero fíjate lo que le dice. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido, y esta es la palabrita que te tiene que reventar, cómo ha tenido misericordia contigo. Tú no merecías esto. Por eso, todo aquel que empieza su discurso diciendo merezco, yo ya no le escucho. Porque aquí merecer no merece nadie. Cómo he tenido misericordia contigo, de ti. Y se fue este tipo. Y comenzó a publicar en Decápolis, en las 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Y señoras y señores, este hombre se convirtió en el primer apóstol a los gentiles de la historia de la Iglesia. El misionero endemoniado. No fue Pablo de Tarso el primer apóstol a los gentiles. No fueron los apóstoles los primeros enviados en el nombre de Jesús a proclamar la buena noticia. El primer misionero de la historia, enviado por Jesús de Nazaret, ni siquiera a los judíos, sino a Decápolis, a los gentiles, un adelantado a su época, era este maldito endemoniado por 6000, que fue liberado en el nombre de Jesús, que fue sanado y fue enviado en el nombre de Jesús a predicar. Y lo que predicó fue, mirad la misericordia de Dios en mi vida. Si Él pudo con mis 6000 demonios, puede con el demonito que tienes tú ahí. El primer misionero de la historia, queridos, porque se encontró con Jesús. Jesús ya había terminado su trabajo en Decápolis, ahora le tocaba a este hombre.
el primer apóstol, el primer enviado, contándoles lo que Dios hizo con él, le liberó, le dio vida, le salvó, tuvo misericordia. Todo lo contrario a lo que este mundo vende pretendiendo salvar, pero ya no saben qué hacer porque se les multiplican los demonios. Pero solo el mensaje y la presencia de Jesús y su misericordia pueden cambiar a ese hombre y por tanto a todo el sistema. Solo la gracia de Dios va a poder cambiar esta ciudad en el nombre de Jesús. Yo no tengo nada que ofrecerte, no tengo una filosofía. Yo lo único que puedo decirte es acércate a Jesús. ¿Os acordáis cuando Jesús está sanando gente y los apóstoles dicen, y Jesús expulsa a un demonio, y los apóstoles y los discípulos dicen, nosotros no hemos podido, ¿te acuerdas o no? No hemos podido, lo hemos hecho todo, el agua bendita, hemos hecho los cursos, hemos hecho tal, y le dice Jesús, es que este género, como si fuera un charcutero, tengo este género solo sale de una manera. El texto dice oración y ayuno, pero en los originales el ayuno hay que quitarlo. Eso lo añadieron después porque les dio la gana. Este género solo sale ¿con qué? Con oración. ¿Pero qué es oración? Piénsalo. No es oración orar muchas horas. Oración es una relación personal con Jesús. Este mal solo sale con una relación con Jesús. Que te dejes de historias. Que o te acercas a Jesús o tu matrimonio no hay quien lo salve. O te acercas a Jesús o tu trabajo no hay quien lo salve, o te acercas a Jesús, o esta sociedad no hay quien la salve. Que no. Que solo en el nombre de Jesús hay salvación para ti. Este género de mal solo con oración sale. Queridos, qué sencillo y qué difícil es lo que acabo de decir. Este es un sistema de locos. Pero Jesús ofrece una promesa de vida racional. Curación, llamada y envío. Tú eres ese gadareno. Si Él te ha liberado, no te escapes. Estamos en una sociedad de locos, pero somos llamados a ser misioneros en el nombre de Jesús para decirle al mundo que reclama sus derechos. Sabes que yo no tenía ningún derecho, pero Jesús tuvo misericordia de mí y me ha hecho humano. Ese es mi mensaje. Porque ha sido el mismo Jesús el que le envió a Él, es el que nos envía a nosotros. ¿Cuál es mi testimonio? ¿Cuál es el tuyo? Yo era un hombre de 1000 demonios. Y a veces alguno se me espabila. Se me resucitan los demonios. ¿No te pasa a ti? Pues eso no me pasa a mí, que se me resucita. Alguno me da coletazos. Pero a veces las buenas noticias para la sociedad de locos son malas. La sociedad no sabe por dónde... Ya he terminado. La sociedad no sabe por dónde empezar. Porque el mundo le tiene más miedo al bien que al mal. Le tiene más miedo a la gracia que a las cadenas. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel cuando salió de Egipto? ¡Qué pasada! ¿Habéis visto la película o no? Al día 2 de estar en el desierto. ¡Ay, qué buenos estaban los melones de Egipto! Pero no. Y los pepinos de Egipto. Pero no, que Dios te ha liberado. ¿Prefieres las cadenas de Egipto a la libertad? Pues la gente la prefiere. Le tienen miedo a la gracia liberadora del Dios que salva. Yo era una legión de 1000 demonios, pero he resucitado. Por eso Él no tuvo que esperar ni siquiera que Jesús muriese y resucitase, porque Jesús lo había salvado de la muerte ya. Y esta es una buena noticia. La legión ha sido derrotada. Se abre el evangelio a los paganos, a ti y a mí. Termino con algunos tips para ti. Perdonadme por no haber sido demasiado sofisticado. Te estoy predicando lo que llevo predicándote, no sé si te has dado cuenta, pero llevo predicándote de lo mismo 3 o 4 domingos. ¿Te has dado cuenta? Tú crees que digo muchas cosas, pero yo no estoy diciendo nada nuevo. Yo solo estoy diciendo lo que llevo diciendo desde el primer día. Solo en Jesús hay salvación. No tengo nada más que ofrecerte. Solo en Él. O te encuentras con Él o estás perdido. Y me da igual que estés poseído que no. Eso no es problema para el Señor de señores que calma las tormentas. El problema es que tú no quieras que Jesús esté contigo. Tenemos la mente de Cristo. ¿Tú sabes qué? Tú eres un vaso. Tu mente es un vaso. O te llenas de la mente de Cristo, del agio neuma, del Espíritu Santo, o otros neumas te van a llenar la cabeza de tonterías. No sé si me hago entender. O tú permites
que Jesús entre en tu vida o otras cosas entrarán en tu vida. No hay una tercera vía. No la hay. Te animo a que seas consciente de tus propios fantasmas. Permite que Jesús esté en tu vida. Reconoce al enemigo y ponle nombres y estudia bien. Ponle un diagnóstico correcto. Disfruta de su misericordia. Que nunca se te olvide. Este tipo, cuando comenzaba a predicar, ¿qué es lo que decía? Yo era un poseso. ¿Querrás decir poseído? ¿Y él qué decía? Poseso. Y él tuvo misericordia. ¡Qué predicación más increíble! Disfruta de su misericordia, de su libertad y enfócate. ¡Hey! ¿Cuál es el proyecto de Valentia? No, es que vamos a no sé qué, hoy es el Día Internacional de no sé cuánto, mañana es el Día Internacional de no sé qué. Mi proyecto es el proyecto de Dios y el proyecto de Dios son las personas con nombres y apellidos. Y cuando termine con esta persona, cojo la barca y me voy a otra persona. No sé si me hago entender, porque está muy bien ser muy buena persona para las cosas teóricas, pero ¿dónde estás cuando hace falta que estés? Que esta iglesia esté donde hace falta, en la necesidad de las personas con nombres y apellidos. Enfócate en las personas. Solo así podremos expulsar demonios en el nombre de Jesús.